en donde no había mendigos, en donde no había analfabetos, donde no había desempleados. Era un país en donde había una fundición de hierro, en donde salía 1 tonelada de metal por día. Astilleros, en las vías del tren, proyecciones de telégrafo, realizar un país moderno, totalmente diferente. Carlos Antonio López en esos 18 años prácticamente construyó mucho, hizo muchas obras, pero hizo obras para proyectar un país hacia el futuro. Todo se cambió, hasta la estructura de las casas. Con la influencia de los técnicos que venían, entró otro modelo de vivienda, por ejemplo. Se dejó de lado la casa Culatayobay y el corredor Yeré para establecer los frontis, como le llamaban, que vienen a ser las casas que comenzaban en la calle, marcando la diferencia entre patio y calle. Y todas las casas de esa época que nosotros tenemos en Asunción tienen ese modelo clásico. Antes de disolverse, el Congreso autorizó al presidente a ocupar las tierras del Misiones situadas entre los ríos Paraná y Uruguay, las cuales eran consideradas de hecho y de derecho posesiones paraguayas, heredadas de los últimos gobernadores. Así se ordenó que una guarnición militar comandada por el joven Francisco Solano López fuera a ocupar la zona. Hicieron acto de posesión sin resistencia alguna. Yo llego a la conclusión que don Carlos Antonio López tenía una confianza sumamente importante en el adolescente Francisco Solano López. Y prueba de ello es que lo nombra coronel mayor del ejército paraguayo en 1845, y posteriormente, cuando se le da una responsabilidad pero tremenda en la campaña de Corrientes de ese mismo año, bajo las órdenes del general Madariaga para la lucha contra Rosas. Y a la vuelta, ya como brigadier general y encargado de la cartera de Guerra y Marina, le cupo la organización del ejército paraguayo. Y con eso respondió a esa confianza que el presidente Carlos Antonio López depositó en un adolescente de 18 años. Y yo creo que don Carlos Antonio López apostó a su hijo, su primogénito, y este le respondió con creces. La importancia que tenía el territorio de las Misiones radicaba en que era la única vía para salir del enclaustramiento al cual nos sometía la Argentina. Paraguay tenía así una salida al mundo por medio del Brasil. Enfrentándose esporádicamente con pequeños grupos, la comitiva encabezada por Francisco Solano llegó al Hormiguero, sobre el río Uruguay. Era el segundo grupo paraguayo en llegar a esa localidad. Fue precedido por un contingente comandado por el coronel húngaro Wisner de Mongenstern, que desempeñaba funciones para el gobierno paraguayo. Wisner fue destituido del mando por Francisco Solano, pues según él, su inacción hizo que los correntinos tomaran la iniciativa contra las tropas nacionales. El joven López se encargó de comandar la expulsión de toda fuerza correntina de la región. Tras la ruptura de la Alianza Paraguayo-Correntina, grupos opositores al actual gobierno de Corrientes se encontraban exiliados en el Brasil. Francisco Solano tenía órdenes del presidente de ayudar a esas personas para que estos realizaran una revolución, tomando nuevamente el poder. El único recaudo que debía tener el joven López era no permitir que algunas familias consideradas contrarias al Paraguay tomasen la dirección de la revuelta. Muchos correntinos se acercaron a las tropas paraguayas, pero no fue posible crear el consenso entre ellos. Mientras Francisco Solano comandaba la guarnición en el sur de Misiones, otra columna paraguaya continuaba su marcha situándose en Loreto. Ahí fueron atacados por tropas correntinas y los oficiales Juan de Dios Acosta y Francisco Mesa huyeron del campo de batalla.
No obstante, las tropas nacionales vencieron en 2 ocasiones a las correntinas. Los jefes Acosta y Mesa fueron ejecutados por órdenes del general Francisco Solano López. En aquella ocasión, las tropas paraguayas recibieron varias solicitudes de personas que querían asilarse dentro de nuestro país, lo cual les fue concedido. Cabe destacar que el gobierno de Carlos Antonio López permitió a los extranjeros residentes en el país ganar la naturalización si estos lo solicitaban y reunían ciertos requisitos. Juan Andrés Gelli retorna al país trayendo las malas noticias de la no ratificación del Acuerdo de Límites de 1844. Para aquel tiempo, el Brasil había iniciado una invasión de los territorios que el Paraguay reconocía como propios. Así, los brasileños fundan el Fortín Pan de Azúcar al sur del Río Blanco, afluente que nuestro país consideraba como límite entre ambas naciones. El presidente López ordenó el rápido desalojo de esas milicias. Esto pudo desencadenar una contienda entre ambas naciones, pero mediante un cambio del gabinete del emperador Pedro II, se consiguió firmar un acuerdo para solucionar el tema en un tiempo prudente. Las relaciones con el Brasil no se encontraban en una situación similar a la de 1844, cuando con mucha alegría había sido recibido en Asunción el ministro José Antonio Pimenta Bueno. El imperio daba vueltas el asunto de los límites, lo cual produjo el distanciamiento del presidente López. Ante esta situación, Carlos Antonio López decide junto con su secretario de gobierno, Gelli, cambiar su política regional, acercándose a Rosas para establecer un tratado bilateral. El no reconocimiento de la independencia paraguaya por parte de Rosas se fundamentaba en el Tratado del 12 de octubre de 1811, por el cual el Paraguay abría una posibilidad a una eventual confederación de las provincias del Río de la Plata. La idea de la confederación fue rechazada definitivamente por nuestro país durante el Congreso de 1813, cuando se proclamó la República. Sin embargo, el presidente López basó su oferta a Rosas en este tratado. López proponía el cese de toda hostilidad entre las dos naciones, permitiendo que el Paraguay pudiera navegar libremente el río Paraná y sus afluentes, mejorando así la cuestión económica del país. La cuestión del límite sería estudiada y fijada. Respecto al tema del reconocimiento de la independencia, López proponía que el asunto sea tratado en un Congreso General, instancia en donde se hubiera definido según el Tratado del 12 de octubre de 1811. La noticia del ofrecimiento se hizo eco en los principales periódicos del Plata. Rosas prometió responder en la brevedad posible al ofrecimiento paraguayo. Juan Manuel Rosas consultó a la legislatura bonaerense para tomar una decisión. Manifestó el mandatario que el Paraguay había atacado a las Misiones, a Corrientes e incluso desalojado la isla Apipé. Es así que ese órgano le autoriza a utilizar los fondos sin reserva para conseguir la reincorporación de la provincia del Paraguay a la Confederación. Es que el proyecto de reunificación del antiguo virreinato del Río de la Plata fue un proyecto nunca abandonado por Buenos Aires. Inclusive hasta el presente somos todavía propensos a ser víctimas de un neocolonialismo, ya sea del Brasil o de la Argentina. Si no es territorial, un neocolonialismo cultural. En esos tiempos, las relaciones entre la Confederación y el Imperio estaban en uno de sus puntos más fríos, lo cual hacía suponer que una contienda era inevitable y muy próxima. Es en esas circunstancias que tanto la Argentina como el Brasil decidieron
no actuar belicosamente contra el Paraguay. Rosas no quería enviar todo su arsenal y recursos contra el Paraguay y quedar desprotegido ante el Brasil. El Brasil no quería vengar el desalojo realizado por nuestro país de las tropas imperiales apostadas en Pan de Azúcar, por temor a una alianza paraguayo-argentina. Es así que el Brasil promueve un nuevo acercamiento entre ambas naciones. El encargado de negocios es Pedro Alcántara de Bellagard, quien se encontraba en Asunción desde antes del desalojo paraguayo de los portugueses de Pan de Azúcar. A pesar de su enojo por la acción del gobierno del Paraguay, siguió las órdenes que le llegaron desde Río de Janeiro, firmando un tratado el 25 de diciembre de 1850. Desde 1844, con el Brasil teníamos una relación de tira y afloje. El Brasil fue la segunda nación en reconocer nuestra independencia después de Bolivia, que fue la primera nación en reconocer nuestra independencia. Con Brasil teníamos varios tratados firmados, la del 44, la del 50, nuevamente la del 56, Verges Paraño, la del 58, López Paraños, en fin, una relación tirantes, una relación muy complicada con el Brasil, porque los problemas de límites resultaban prácticamente insalvables, tanto porque cada nación defendía sus límites que consideraban de cada uno. En cuanto a defensa, se estipuló que en caso de invasión por parte de tropas argentinas a Río Grande do Sur, tropas paraguayas reforzarían su presencia en Misiones, socorriendo a las milicias brasileñas. El Brasil, por su parte, enviaría armamento e instructores al Paraguay si este era el agredido. Ambas naciones se comprometían a defender la soberanía uruguaya, otra nación pretendida por Rosas, y a conseguir la libre navegación hasta la desembocadura del Río de la Plata. En cuanto al problema limítrofe, se acordó llegar a un acuerdo en no más de 6 años. Esta situación motivó a los argentinos contrarios a Rosas, que tenían como principal exponente a Justo José de Urquiza, a acercarse al Paraguay para conseguir su apoyo en el derrocamiento del considerado tirano. López no aceptó ayudar al movimiento, pues este no aseguraba el reconocimiento de la independencia nacional tras la separación de Rosas del poder. Yo creo que don Carlos, por la formación que él tenía, no quería inmiscuirse en problemas ajenos, en la cual él quería consolidar su nación. Tal vez yo creo que si él hubiese enviado en aquel momento tropas, porque ya había un ejército en formación, hubiese sido diferente, pero él, por su carácter más bien diplomático de los medios pacíficos, él no quiso enviar tropas para el derrocamiento del tirano Rosas. Creo que si se hubiese enviado, tal vez las cosas hubiesen sido diferentes en su momento. Tras varias tratativas, Paraguay se adhiere, pero López decide no enviar ninguna tropa, lo cual molestó a algunos de los aliados. Tras la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, la Confederación Argentina entra en una nueva etapa. Rosas había sido derrotado por Urquiza y este tenía otra opinión acerca del Paraguay. La independencia era un hecho y debía ser reconocida. No obstante, Corrientes se negaba a reconocer las pretensiones territoriales paraguayas. Urquiza envió a Asunción a Santiago Derqui, quien el 15 de julio de 1852 reconoció formalmente nuestra independencia. ¿Cuál es la importancia del Tratado Varela-Derqui de 1852? A partir de 1852 se cambia el relacionamiento y debido primero al reconocimiento de la independencia de parte de Buenos Aires, de la Confederación Argentina, el Paraguay se vuelca un poco hacia Buenos Aires teniendo en cuenta la relación de parentesco que existía entre Urquiza y la familia López,
especialmente al ser compadre del Francisco Solano López. El reconocimiento de la independencia por parte de la Argentina, exactamente en el 1852, varía desde el punto de vista de la tranquilidad diplomática en aquel momento. No varía mucho en el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista de la tranquilidad diplomática, ahí prácticamente el reconocimiento produce una tranquilidad que casi mantuvo Carlos Antonio López por varios años hasta su muerte en el reconocimiento, no en el mayor relacionamiento. Siempre el relacionamiento fue un relacionamiento a medias, no un relacionamiento muy específico en diferentes temas. Siempre de repente existía, a pesar de haber sido reconocida la independencia, siguieron manteniéndose cierto tipo de trabas desde el punto de vista económico, que también por la pequeña vía diplomática que el Paraguay trataba de evitar todo tipo de conflicto. Lastimosamente, en 1861, con la asunción de Mitre al poder, cambia un tanto ese relacionamiento existente entre el Paraguay y la Argentina, volviéndose un poco más lejana. Pero recién en 1865, con el estallido de la guerra, se notó algo que jamás el gobierno paraguayo o cualquier paraguayo iba a esperar, que la Argentina declare la guerra a una nación hermana, aliándose con un enemigo histórico que era el Brasil. Algo difícil de entender. 41 años habían transcurrido desde que un grupo de visionarios decidiera cortar todo lazo con el exterior. Estos próceres fueron los que prendieron la chispa de la nacionalidad en todo el pueblo, haciendo que toda una nación se consolide. Los únicos peligros que podían amenazar esta independencia eran externos. Pero tras tanto tiempo, la determinación de la gente a ser independientes tuvo su fruto. Todas las naciones vecinas por fin reconocían nuestra independencia, pero los peligros estaban lejos de disiparse. Carlos Antonio López fue el último de los protagonistas que tuvo la misión de consolidar la independencia. El trabajo que realizó no fue solamente diplomático. Hoy podemos decir que Carlos Antonio López tomó las decisiones que elevaron al Paraguay a un estatus dentro de la América del Sur. A su muerte, en 1862, dejó un legado de soberanía, independencia, autosuficiencia y una marcada diferencia en lo que un paraguayo es. Un ser humano que ama su tierra y la defiende sin importar las circunstancias. Y esto muy pronto iba a ser demostrado.